Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 26. Las glorias del deber cumplido. Mircha había recibido un aviso en el sueño, o por lo menos ella lo tomaba como un aviso. Se vio entre Sofía, Joeván y Gaudes que la sostenían a ella y a Aldis como si fueran dos enfermos convalecientes que no podían caminar por sí solos. Le hablaban de encerrar los tubos de cobre con los papiros en que Sofía había escrito la historia de sus desventuras, dentro de un saco de cuero perfectamente cerrado, y soltarlo al mar en un día en que el viento norte soplara con fuerza. Le aconsejaban preparar a los niños para vivir solos en adelante, porque se acercaba la hora en que ella debía libertarse de su materia. Más todavía, le decían que separase uno del otro, que llevase a Adamo al establo de las ruinas aquella y dejase a Evana en la caverna, para evitar que, creyendo los hermanos, tendiesen después a separarse, buscando a Adamo otra esposa y entregando a Evana a otro compañero. Duérmelos con jugo de vid, decía Gaudes, cuando llegue el momento, y que al despertarse se encuentren el uno sin el otro. Y no temas, que cuando sea llegada la hora, yo les haré encontrarse. Mircha comprendió por este sueño el gran designio que había sobre los niños. Envuelta como se hallaba desde varios años bajo una protección que por lo visible y grande aparecía a veces maravillosa, no se extrañó de nada de esto y comenzó en ensayos a practicar lo que en sueños le habían aconsejado. Adamo contaba ya 5 años y a Evana le faltaban pocos meses para tenerlos. Ambos habían crecido robustos y fuertes sin haber padecido nunca una enfermedad, y Mircha empezó a acostumbrarlos a servirse por sí mismos los alimentos, a buscar sus ropas y vestirse, a ordeñar las renos. Cesaron los paseos cotidianos y la caverna se transformó en pequeña escuela de conocimientos domésticos. Con hebras de los tejidos de lino, Mircha hacía que Evana aprendiera a coser. Las varillas metálicas de la jaula de la grulla habían dado material para que Mircha fabricase algunas agujas de tejer muy gruesas a la verdad, pero que podían llenar la necesidad. Hacía finos punzones de madera o preparaba plumas de aves y con tinte formado con negro de humo y jugo de vid o de otras frutas, les hacía escribir sus nombres y las palabras más usuales en el vocabulario doméstico. Un día se aventuró a un ensayo mayor. Durmió Evana al mediodía, dejó la alcoba cerrada y salió con Adamo, Madina y la otra reno en dirección a las ruinas. Enseñó al niño a montar solo, para lo cual la reno se echaba al suelo. Cuando llegaron pudo comprobar que nadie pasaba por aquellas ruinas, pues se encontraba todo conforme lo había dejado en los paseos anteriores. Limpiando el sitio del hogar, encontró por fin en el centro la piedra del fuego, como le llamaban, y colgado en un gancho el hierro de encender la hoguera. Amontonó heno y ramas secas, y el fuego empezó a encenderse en una alegre llamarada, como si sintiera la dicha de tornar a vivir. Limpió y arregló los grandes pesebres de piedra, llenó de heno seco uno de ellos, extendió allí las pieles y mantas que había llevado y quedó arreglada una hermosa cama. ¿Quién dormirá allí, mamá?, preguntaba Adamo. Nosotros, cuando dejemos la caverna que se va a hundir. ¿Por qué no vino Evana con nosotros? Porque tenía sueño y quiso dormir.
Satisfecho en sus preguntas, Adamo se entregó a jugar con su renito, al cual le ataba al cuello una cesta vacía que luego llenaba de frutas secas. Mircha registraba todos los rincones de aquella inmensa ruina, por cuyos vericuetos se iba internando poco a poco cuando se aseguraba de que los escombros se sujetaban con tal fuerza que casi habían formado un solo cuerpo de bloque de piedra y gruesas vigas de madera. Ayudada por Madina, arrastró ramas secas para ocultar más la puerta del establo y, enredando las plantas trepadoras entre las ramas, formó una especie de muro circular delante del establo, en tal forma que desde fuera no se veía sino una hermosa lomada de verdor, cubierta además por las copas de los árboles gigantescos que había. Cuando estuvo convencida de que aquello era una morada segura, preparó en la inmensa piedra del hogar un sitio que serviría de mesa y comió con su hijo, el cual partía con el renito su ración. En su cesta de provisiones había llevado Mircha el jugo de vid, del cual dio tanta cantidad al niño que se quedó dormido. Era ya la caída de la tarde, le acostó en el pesebre transformado en cama, hizo un lecho de paja a la hija de Madina y su renito junto a Adamo, y mirando un momento al robusto y hermoso niño dormido, exclamó con toda la intensidad de su alma de madre: Gaude, Sofía, Joeván, sed los ángeles guardianes de mi hijo en esta primera noche que me separo de él. Una inmensa tranquilidad la invadió y una paz dulcísima se extendió por el establo. Iba a caminar hacia la puerta para salir cuando vio al mismo anciano que sacó la piel de los búfalos, que acariciándole la cabeza le dijo: Vete tranquila, hija mía, que yo velo su sueño. Y le vio entrar al establo y cerrar la gruesa puerta de encina cuando ella se alejaba. Mircha se montó sobre Madina y se alejó, pensando en el misterio encerrado en la vida de ambos niños, que así eran vigilados por las almas errantes de Dios. Cuando llegó a la caverna, Evana aún dormía y la grulla echada sobre el lecho junto a la cabecita de la niña parecía entretenida en alisarle los bucles rubios con su largo pico. Madina encendió el fuego del hogar y Mircha el velón y corrió a despertar a Evana para darle la cena. Mircha, le dijo apenas la vio, vino mamá con otra mamá y me dieron tantos y tantos besos. ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? Ya no lo sé, se me olvidó cuando me despertaste. Ahora vamos a cenar, levántate y busca todo lo necesario, porque yo estoy muy cansada, trabajé mucho. ¿Y Adamo? Preguntó la niña. Le ha llevado su papá a un sitio muy hermoso, contestó Mircha. ¿Y no volverá más? Sí, hijita, sí, volverá mañana. Evana, como pudo, puso sobre la mesa pan, queso y frutas, un plato con codornices preparado esa mañana por Mircha, y con toda tranquilidad se sentó al lado de ella para comer. Eres toda una mujercita, le dijo Mircha abrazándola tiernamente, pues de propósito la había mandado preparar la mesa para acostumbrarla a que se sirviera ella misma. Otra mujer en tales condiciones habría estado desesperada al pensar en que llegaría la muerte, dejando a aquellos dos niños abandonados. Pero Mircha tenía dentro de sí la plena convicción de la asistencia espiritual en la íntima unión que palpaba y veía de las almas errantes, que desde el plano etéreo en que se hallaban compartían con ella las contingencias de la vida humana y eran poderosos auxiliares en todo el curso de los acontecimientos que se iban sucediendo.
Si el rey Noepastro, levantando su pensamiento más arriba de la tierra que pisaba, hubiera pensado en que todos nos hallamos sumergidos en el pensamiento de Dios y que los desencarnados y los encarnados caminamos unidos, obedeciendo a un plan divino que desconocemos, de otra manera muy diferente habría obrado con Jehová y su propia hija, meditaba Milcha mientras Evana comía con gran apetito. ¿Qué tengo yo que temer de nada ni de nadie? ¿No veo acaso la protección divina y una ley fuerte y poderosa que nos va conduciendo paso a paso a un determinado camino sin que nadie pueda impedirlo? La muerte tan temida de los hombres, ¿acaso es verdad la muerte? ¿No veo yo y siento a los que llamamos muertos vivir y sentir y amar y compartir conmigo el dolor o la alegría de la vida? Y cuando a mí me llegue la hora de partir, ¿no continuaré lo mismo al lado de los niños para vigilarles y cuidarles? Cuánta grandeza, Dios mío, vine a conocer en esta caverna, abandonada de todos, cuando más hundida me creía en un abismo sin fondo. Gaude, Sofía, Jehová, cuando me encuentre entre vosotros, seremos 4 fuerzas, 4 energías unidas a velar sobre Aldis y los niños, hasta que ellos a su vez se desprendan de la vida para continuar en el mundo de las almas, los caminos de Dios. Sumergida Milcha en estas meditaciones, no veía a Evana convertida en una verdadera ama de casa. Después de comer ella, dio de comer a la grulla y a Madina. Los renos empezaban a llegar y ella le fue llenando las cestitas de bellotas de encina y acercándolas a cada uno. Hecho todo esto, se divertía en arrojar puñados de paja y pequeñas ramas secas al fuego, que levantaba como una columna de oro su llamarada viva a cada porción de combustible que ella arrojaba. Después tomó una ramita que empezaba a quemarse y sobre la madera blanca de la mesa escribió con caracteres mal trazados, desde luego, estas frases: Milcha, Evana, Madina, Adamu, y después dio grandes gritos de alegría que hicieron salir a Milcha de todas sus reflexiones. Ahora me ayudarás a hacer el pan, porque no tenemos para mañana, dijo a la niña sentándola sobre sus rodillas y alisándole los dorados cabellos. Sí, te ayudaré, porque tu pan me gusta mucho, contestaba Evana. Pues en adelante tendrás que decir mi pan, porque lo harás tú. ¿Serás capaz de hacerlo, querida mía? Como contestación, la pequeñita saltó de las rodillas de Milcha y fue a buscar el saco de la harina, y haciendo grandes esfuerzos para traerlo a la rastra, decía todo fatigada: ahora verás cómo hago el pan. Milcha, con inaudita paciencia, le explicaba todo, y después, como si se tratara de jugar con ella, la dejaba que dispusiera la masa en forma de tortas y las enterrase bajo el rescoldo del hogar. Nuevos gritos de alegría a la primera torta que sacó del rescoldo, mediante una palita de cobre hecha exprofeso para tal operación. Ahora se le quita la ceniza con este lienzo, ¿ves? Así, explicaba Milcha a la niña que miraba con gran atención. Y ahora se come así, ¿ves? Dijo tomando la dorada torta de manos de Milcha y aplicándole rápidamente sus dientes. Sí, ya veo que esto lo has aprendido sola, contestó riendo Milcha. Cuando la tarea estuvo terminada y siendo ya muy entrada la noche, Evana empezaba a dormirse y Milcha la llevó a la alcoba y la acostó.
Se sentó de nuevo junto a la mesa, frente al hogar, y su pensamiento voló hacia el establo de las ruinas donde dormía Adamo. «Pobrecito», exclamó, «él hará la misma vida dolorosa y amarga de los que le dieron el ser». Y una oleada de inmensa tristeza empezaba a oprimirle el corazón como una garra de acero. De pronto se sintió envuelta en un blando sopor y perdió la conciencia de la vida física. Su doble etéreo siguió a Gaudes con vertiginosa rapidez hacia el establo, al cual no entraron sino que vieron al pasar un joven hermoso y de grande estatura que, con una espada al parecer hecha de fuego, se hallaba de pie inmóvil en la puerta del establo. «¿Ves?», le dijo Gaudes, «ese es uno de los millones de espíritus llamados guardianes que el amor eterno tiene puestos como vigías cerca de todo ser encarnado, que se encuadra dentro de la ley divina y que se arroja al seno de Dios, sin más anhelo que el de cumplir en todo momento su soberana voluntad. Si 20 hijos tuvieras en este momento cerca o apartados de ti por voluntad divina y en igual situación que ese niño, 20 guardianes estarían para protegerles y defenderles. Aprende pues, hija mía, a comprender a Dios, que nunca jamás se deja ganar en generosidad con sus criaturas, y si éstas sacrifican por él una afección o una vida, reciben en cambio un infinito mundo de amor, de paz y de felicidad». Milcha se sentía invadida por una energía formidable y por un febril anhelo de realizar grandes sacrificios para merecer toda esa felicidad cuyo preludio parecía sentir a larga distancia. «Ahora visitarás a tu esposo», le dijo, y apenas había terminado la frase cuando se encontró en el jardín de invierno de la casa de Numú, donde Aldis estaba tendido en uno de aquellos grandes bancos cubierto de pieles. A su lado estaba Boindra, que a Milcha le pareció Joeván. Era la medianoche y aquel recinto se encontraba sumido en una suave penumbra, pues no había otra luz que la de un gran cirio, al cual una especie de inmensa pantalla en forma de bóveda de un tejido vegetal de color violeta amortiguaba la claridad. Se acercó hasta Aldis y lo besó en la frente, se arrodilló junto a él y, doblando su cabeza sobre aquel pecho que había sido su fortaleza, lloró silenciosamente. «Pobre Milcha», exclamó de improviso Aldis, sintiendo el efluvio de ella aun cuando no la veía. «Pero eso no es de lo que hablábamos», dijo Boindra. «Sí, es verdad, pero me vino tan fuertemente el pensamiento de ella que la exclamación salió sola de mis labios». El doble etéreo de Gaudes se acercó a Milcha y, poniéndole su mano sobre la cabeza, le hizo comprender que tuviera calma y esperase. «Perdonad», continuó Aldis, «si a veces no os trato con toda la respetuosa deferencia que debo, a causa de que vuestra presencia y vuestra voz me hacen pensar en Jehová, que tenía menos años que yo, y no en Boindra, que puede ser mi maestro y mi padre también. No os inquietéis por ello, que demasiado lo comprendo. Me decías que estás resuelto a no ser más giras al exterior, porque cada vez que salís volvéis enfermo del cuerpo y del alma. Así es, mas no entiendo la causa, observaba Aldis. Mirad, en los años que llevo consagrado puramente a la vida del espíritu, he podido observar que en toda agrupación de seres
el amor de los unos para los otros y la mutua confianza crea y forma en torno suyo una aura tan poderosa y tan benéfica que preserva las almas y los cuerpos de los males que les son inherentes. Eres muy sensitivo y una vez fuera de este ambiente te sientes azotado por todas las terribles influencias que empujan en general a los hombres a abandonarse a las cenagosas corrientes de la vida vulgar y grosera. La bestia de la sensualidad se levanta furibunda y hambrienta, y vos mismo decís que os sentís impelido por ella apenas os alejáis de la casa de Numú. Eso quiere decir que en medio del mundo actual sois hombre perdido, y que si estuvieras mucho tiempo apartado de aquí, serías un vicioso como todos. Así es, y hasta me avergüenzo de pensarlo, cuando estoy aquí dentro sintiendo la elevada atmósfera de pureza y santidad que aquí se respira. ¿Me creeréis que hasta hubo momentos en que ni el pensamiento de Mircea y de Adamu, ni vuestro recuerdo, eran capaz de borrar las ardientes y seductoras imágenes que me dominaban y me atraían con una irresistible sugestión? Lo creo, decía Boindra, porque habéis tomado una materia tan grosera y pesada que necesitáis de una inmensa irradiación de amor espiritual para que ella no se convierta en cadena para vuestro espíritu. Si Mircea pudiera ver el resultado de mis correrías en medio de los hombres, bendeciría a Dios de que yo me encuentre tan dulcemente protegido entre estos muros antes de soportar el amargo desengaño de verme arrastrado por el vicio, olvidándome de ella y hasta de mi hijo. Yo bendigo al Altísimo, que habéis llegado por fin al convencimiento de que todo, absolutamente, cuanto os ha ocurrido es uno de los efectos del amor eterno, aplicado al mayor bien de todos vosotros. Y bendigo también al Altísimo, que os dio fuerzas para regresar a este nido de paz y de seguridad, porque de no ser así, habrías perdido lastimosamente esta encarnación. Os habría salido del aura de protección establecida para vos y no os reunirías con vuestros compañeros de alianza, sino después de muchos siglos de encarnaciones terribles y de caídas desastrosas. El doble etéreo de Mircea se alejaba de Aldis casi con horror y se refugiaba entre el aura paternal y protectora de Gaudes, que le infundía serenidad y valor. Mirad por qué, continuó Boindra, se aconseja en la casa de Numú estudiarse mucho cada uno a sí mismo, y por qué el alto consejo debe estar formado por hombres de una gran experiencia en los caminos espirituales. Nosotros debemos observar las fuerzas de nuestro espíritu y también analizar las condiciones de la materia que nos acompaña. Es un celo y un entusiasmo indiscreto el que ha llevado a muchos Kodvas al abismo, y nuestras crónicas están llenas de ejemplos tristes de hermanos nuestros que, creyéndose fuertes, se aventuraron a lanzarse al mundo, los unos a ser mandatarios de pueblos, los otros a servir de audumblas o augures cerca de los jefes o caudillos que los han solicitado, conociendo sus propias facultades espirituales. Y no le fue bastante escudo de defensa el buen deseo que les animaba al salir para tales destinos. En el fondo de ellos mismos vivía aún como larva aletargada y no muerta la vanidad, el egoísmo, el amor propio,
que dentro de este sutil y purísima atmósfera de olvido de nosotros mismos y de amor recíproco, no se reavivan ni crecen ni toman cuerpo y al fin acaban por morir. Del mismo modo que en un organismo puro y limpio no hacen presa los bacilos de ninguna gangrena, pero esas larvas inmundas, puestas al contacto de una atmósfera enfermiza y viciada, enseguida se yerguen amenazadoras y hambrientas, agostan la vida del alma como los bacilos la vida del cuerpo. El doble Telio de Milcha se acercó nuevamente a Aldis, impulsada por Gaudes, se arrodilló de nuevo junto a él y uniendo su cabeza a la del pobre enfermo, le dijo con la voz sin ruido de su pensamiento: «Perdona mi mezquindad, que en un momento tuve asco de ti. ¿Acaso en otra vida fui yo misma tan débil como tú? Que Milcha y mi hijo perdonen mi miseria y mi debilidad», exclamó Aldis, «porque estoy convencido de que hubiera sido yo causa de dolor y de tormento para ellos en medio de la sociedad humana de la actualidad». «Qué sabio es Dios, qué sabio es Dios», exclamaba oprimiéndose con ambas manos la cabeza. Boindra le hizo beber un vaso de agua del surtidor de la fuente y le dijo al retirarse para hacer lo mismo con otros enfermos que descansaban hacia el lado opuesto del recinto: «No os atormentéis más con el pasado, ahora a pensar en el porvenir». Gaudes y Milcha se alejaron y la última se despertó en la caverna, donde el fuego aparecía apagado y solo la luz del vellón iluminaba débilmente el recinto. Estremecido de frío su cuerpo, Milcha reavivó las ascuas cubiertas por la ceniza, arrojó en ellas paja y ramas secas y la hermosa llamarada alumbró de nuevo la caverna. Miró a Evana, que dormía, y a su lado la grulla. Madina se le acercó a lamer sus manos y ella le dijo: «Dormiremos unas horas y luego me acompañarás para buscar a Adamo. ¿Oyes, Madina?». La reina obedeció y fue a echarse junto a su numerosa familia. «Pobre Aldis», exclamaba hablando consigo misma, «le he soñado lleno de remordimientos. Guárdale, Dios mío, en tu ley, aunque deba estar separado de mí para toda su vida». Y se durmió hasta el amanecer. Con la primera luz de la alborada salió de la caverna y, seguida por Madina y los demás renos, se dirigió hacia el arroyito, cerca del cual estaban las ruinas. La puerta del establo estaba abierta y dentro no había nadie. Salió nuevamente y empezó a llamar al niño: «Adamo, Adamo», pero nadie le respondía. Salió fuera del bosque de viejos árboles que sombreaban las ruinas y entonces vio a la reno por la orilla del arroyito hacia el sur, caminando lentamente con Adamo montado sobre ella y seguido por el renito pequeño. «Gracias a Dios, qué susto me ha dado», exclamó, echando a andar hacia ellos. Pero Madina emprendió una veloz carrera y fue a colocarse ante su hija para hacerla detenerse. Milcha llegó hacia su hijo, que reía felicísimo, enseñándole 2 pichones de codornices que llevaba en el bolsillo de su vestido. Milcha lo abrazó tiernamente mientras le decía: «Volvamos a la caverna antes que despierte Evana». Y montándose en Madina emprendieron la vuelta, dando un largo rodeo por detrás de la inmensa arboleda, para que el niño no aprendiera a volverse solo, pues le había dicho al verla llegar: «Me gusta más esta casa que la otra, ¿sabes, mamá? Porque vinieron muchas como tú y como la mamá de Evana y me dieron tantas cosas buenas». «¿De veras, hijo mío?». «Claro que sí. Tú puedes quedarte allá con Evana y yo me vengo para aquí».
Ay, ingrato, ya no me quieres más, le decía Mircha entre risueña y triste. Entonces nos venimos todos. Después, decía Mircha, cortando esa conversación. Llegaron a la caverna donde la niña dormía, siempre acompañada de la grulla que parecía velar sus sueños.